Estuve 29 años siendo profesor y renuncié por culpa de este grupo de noveno. Hay momentos donde te das cuenta de que algo cambió. Yo llevo 29 años parado frente a un salón de clases. 29 años viendo caras nuevas cada septiembre, tratando de que algo se quede grabado en esas cabezas llenas de distracciones. Pensé que después de casi 3 décadas, nada me iba a sorprender. Me equivoqué. Este año me tocó noveno grado otra vez. 14, 15 años. Esa edad complicada donde ya no son niños pero tampoco son adultos. Lo entiendo. Siempre lo he entendido. Pero esto es diferente. El primer día entré con mi café, mis planes de lección preparados durante el verano, y esa mezcla de nervios y emoción que nunca desaparece. Los vi entrar uno por uno. Algunos arrastrando los pies, otros con audífonos puestos, varios pegados a sus teléfonos como extensiones de sus manos. Me presenté, expliqué las reglas, las expectativas. Algunas caras me miraban con interés. Otras con aburrimiento. Y unas cuantas me miraban con algo entre desafío y total indiferencia. La primera semana fue normal. Pero en la segunda empecé a notar cosas. Un día estaba explicando en el pizarrón y escuché risitas. Me di la vuelta y vi a 3 estudiantes viendo algo en un teléfono. Guarden el teléfono, por favor, dije con voz firme pero calmada. Uno de ellos, Brandon, me miró directo a los ojos y dijo, ¿por qué? No estamos haciendo nada malo. No con tono de pregunta genuina, sino con ese tono que dice no me vas a decir qué hacer. Respiré hondo. Porque estamos en clase y necesito que presten atención. Brandon suspiró exageradamente y dejó el teléfono sobre el escritorio. No guardado. Sobre el escritorio. Y lo agarró en cuanto volteé. Pensé que era un caso aislado. Pero al día siguiente fue otra estudiante. Y luego otro. Para el final de la segunda semana, no podía dar una explicación de más de 5 minutos sin que la mitad de la clase estuviera distraída. Teléfonos, conversaciones, dibujando cosas que nada tenían que ver con la clase, mirando al vacío como si yo fuera invisible. Intenté diferentes estrategias. Clases más interactivas. Debates, trabajos en grupo, actividades prácticas. Y funcionaban por unos 10 minutos. Luego era como si un interruptor se apagara y todos volvieran a lo suyo. Un martes de octubre organicé un debate sobre un tema actual. Dividí la clase en 2 equipos, les di tiempo para preparar. Cuando llegó el momento, uno de los equipos simplemente no participó. Se quedaron sentados ahí, mirando sus teléfonos. ¿Están listos?, pregunté. Silencio. Finalmente, una chava llamada Mía levantó la vista y dijo, no hicimos nada. Esto es aburrido. Me quedé helado. No por el comentario, sino por la total falta de respeto, de interés, de siquiera fingir que les importaba. Y el resto asintió. Como si fuera normal negarse a hacer lo que se les pedía. Van a tener que quedarse después de clase, dije. Rises. No creo, dijo Mía. Y se puso los audífonos. Ahí mismo, frente a mí. Se puso los audífonos y sacó su teléfono. Tuve que salir del salón. Me fui al baño, me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Esa persona se veía cansada. Muy cansada. Y confundida. ¿Qué estaba pasando? Las semanas siguientes fueron una espiral. Un día, calificando exámenes, noté que 5 estudiantes habían entregado trabajos idénticos. Palabra por palabra. Incluyendo los mismos errores. Cuando los confronté, ninguno mostró vergüenza. Todo el mundo lo hace, me dijo uno. ¿Cuál es el problema? El problema era que no veían ningún problema. Hablé con otros maestros. Todos experimentaban lo mismo. La maestra de matemáticas había simplificado su plan de estudios porque nadie hacía la tarea. El maestro de ciencias suspendió los experimentos porque los chavos no seguían las instrucciones de seguridad. Es como si les diera igual todo, me dijo una colega. No les importa aprender, no les importan las calificaciones, nada excepto sus teléfonos. Intenté hablar con los padres. Algunos fueron receptivos. La mayoría no respondió o me culpó a mí por no motivar suficientemente a sus hijos. Una madre me dijo que su hija no tenía que aguantar mi clase si no quería, que la educación debía ser divertida. Noviembre llegó y las cosas empeoraron. Un día, un estudiante empezó a ver vídeos en su teléfono. Con volumen.
En medio de mi explicación. Solo es un segundo, relájese, me dijo. Los demás se rieron. Confisqué el teléfono según la política de la escuela. El chavo, Tyler, se levantó y empezó a gritarme. Que no tenía derecho, que me iba a reportar, que su papá era abogado. Frente a toda la clase que lo grababa con sus teléfonos. Tuve que llamar a seguridad. Después tuve una reunión con el director. Esperaba su apoyo. En cambio, me sugirió encontrar formas alternativas para evitar conflictos. Me dijo que los tiempos han cambiado y que necesitaba adaptarme. Salí sintiendo como si me hubieran dado una patada. 29 años de experiencia y me decían que el problema era yo. Esa noche le conté todo a mi esposa. Nunca te había visto así, me dijo. Siempre has amado enseñar. ¿Vale la pena si te está haciendo tan infeliz? No supe qué responder. Por primera vez en 29 años, no sabía si valía la pena. Diciembre llegó y fue peor. Las tareas no se entregaban. Los proyectos llegaban a medias o no llegaban. Las excusas, se me olvidó, mi computadora no funciona, no me dio tiempo. Un estudiante me dijo que estuvo ocupado en cosas importantes. Más importantes que su educación. Hubo un momento, una tarde de diciembre, solo en mi salón rodeado de exámenes sin calificar, donde me pregunté si debería renunciar. Ahora. Inmediatamente. Pensé en todos los años anteriores. En los estudiantes que me habían agradecido años después. En esos momentos mágicos cuando veías la comprensión en sus ojos. Esos momentos eran la razón por la que había permanecido en esto. Pero este año no había tenido ninguno de esos momentos. Sí, había algunos buenos estudiantes. Emma, Marcus, Sofía. Pero eran la minoría. La clara minoría. La mayoría era una lucha constante. Cada día. Una lucha para que prestaran atención, guardaran sus teléfonos, dejaran de hablar, hicieran el mínimo esfuerzo. Y estaba agotado. Las vacaciones llegaron. 2 semanas sin enfrentarme a esa indiferencia. Fuimos a la montaña, a una cabaña sin distracciones. Fue lo que necesitaba. Pero incluso ahí, no podía dejar de pensar en enero. En tener que regresar. La ansiedad empezó a crecer. Después de 29 años, sentía ansiedad por ir a trabajar. Regresé e intenté un nuevo enfoque. Reglas muy claras. Consecuencias firmes. Una caja para que dejaran los teléfonos al entrar. Duró un día. Para el segundo, ya se escondían los teléfonos y se quejaban. Un grupo fue con el director diciendo que yo era injusto. Y el director me pidió reconsiderar mi enfoque para no crear un ambiente hostil. Enero y febrero pasaron en frustración. Dejé de intentar nuevas estrategias. Simplemente iba, daba mi clase, y me iba. Me había vuelto uno de esos maestros que odiaba en mis primeros años. Y lo detestaba. Una tarde, después de enviar a 3 estudiantes a la oficina, me quedé sentado mirando la pared. Patricia, una colega, entró. ¿Estás bien? No, le dije. No sé si puedo seguir haciendo esto. Hablamos sobre cómo la pandemia afectó a estos chavos. Sobre cómo las redes sociales reconfiguran sus cerebros. Sobre cómo la cultura valida que todo debe ser fácil y entretenido. ¿Qué hacemos?, pregunté. No lo sé, dijo. Pero algo tiene que cambiar o vamos a terminar todos quemados. Marzo llegó. Muchos de mis estudiantes estaban reprobando. No por falta de capacidad sino porque no hacían el trabajo. Una madre me escribió que su hijo era un estudiante visual y mi método no se acomodaba. Le expliqué que usaba variedad de métodos pero su hijo pasaba la clase viendo TikTok. Su respuesta fue reportarme por ser defensivo. Abril llegó. Solo unos meses más. Pero cada día se sentía más pesado. Un día, explicando algo para el examen final, una estudiante preguntó, ¿esto va a estar en el examen? Sí, acabo de decirlo. Ah, no estaba poniendo atención, dijo. Y volvió a su teléfono. Ni siquiera fingió estar apenada. Esa noche, cenando con mi esposa, dije sin pensarlo, creo que voy a renunciar. Ella me miró largamente y asintió. Está bien. Si eso es lo que necesitas, está bien. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo decía en serio. Después de 29 años, había llegado al final. Los últimos 2 meses fueron extraños.
Una vez que tomé la decisión, sentí alivio y tristeza. No era así como había imaginado que terminaría mi carrera. Había soñado con un último año triunfal. En cambio, iba a terminar derrotado por un grupo de chavos de 14 años. Mayo llegó. Estudiantes que habían ignorado mis intentos de ayudarlos todo el año ahora querían trabajo extra. Si hubieras entregado la mitad de los trabajos, no estarías en esta situación, le dije a uno. Pero estuve ocupado, respondió. Le hablaba en otro idioma. El último día fue anticlimático. Algunos estudiantes vinieron a despedirse y agradecerme. Emma, Marcus, Sofía. Esos momentos fueron dulces. Pero la mayoría salió corriendo cuando sonó la campana, sin mirar atrás. Me quedé en mi salón después. Miré las paredes, los escritorios, el pizarrón donde había escrito miles de lecciones. Este había sido mi segundo hogar por casi 3 décadas. Y ya no podía estar aquí. Empecé a empacar. Cada objeto era un recuerdo. Había puesto tanto de mí en este lugar. Y me iba sintiendo como un fracaso. Patricia entró. ¿Así que realmente lo vas a hacer? Asentí. Ya no soy efectivo aquí. El punto, dijo ella, es que lo intentaste. Durante 29 años. Eso cuenta. Quería creerle. Pero solo sentía derrota. Terminé de empacar. Apagué las luces por última vez. Cerré la puerta sin mirar atrás. Manejé a casa. Me di cuenta de que no era solo este grupo. Era el sistema que valoraba métricas sobre aprendizaje real. Era la cultura que celebraba la mediocridad. Era la falta de respeto hacia los maestros. Era todo. Este grupo fue la gota que derramó el vaso. Me hicieron darme cuenta de que ya no puedo seguir peleando esta batalla. Y lo más triste es que sé que no soy el único. Hay miles de maestros llegando al mismo punto de quiebre. Pasé el verano en limbo. Mi esposa sugirió pensar bien las cosas. ¿Y si el siguiente grupo es diferente? Lo consideré. Pero no era mala suerte. Era una tendencia creciente. Estudiantes más distraídos. Padres menos dispuestos a responsabilizar a sus hijos. Administración más enfocada en quedar bien. A principios de agosto pedí reunión con el director. Necesito hablar sobre mi futuro aquí, dije. ¿Estás pensando en retirarte?, preguntó. Sí. El año pasado me destrozó. No creo que pueda pasar por eso otra vez. Asintió. Lo entiendo. No te culpo. Le pregunté por qué no me había apoyado más. Se removió incómodo. Yo también tengo jefes. Tengo que lidiar con padres, con el distrito, con políticas que vienen de arriba. En ese silencio, entendí. Él también estaba cansado. Atrapado en un sistema sin sentido. Voy a presentar mi renuncia, dije. Llené el papeleo. 29 años en un formulario de 2 páginas. La noticia se difundió. Algunos maestros me entendían. Otros parecían decepcionados. ¿Cómo puedes dejar a los estudiantes?, me preguntó una. Los estudiantes me dejaron a mí hace mucho, respondí. Mi último mes fue septiembre. La nueva generación llegó con las mismas tendencias. Pero algo curioso pasó. Como ya había renunciado, dejé de preocuparme tanto. Si alguien no hacía la tarea, eran sus consecuencias. Y algunos estudiantes respondieron a ese cambio. Como si al quitarme la desesperación, se sintieran más dispuestos a intentar. Mi último día llegó. Había un maestro nuevo, joven, lleno de energía. Me recordó a mí hace 30 años. Le mostré todo y le di un consejo: no dejes que te consuman. Haz tu mejor esfuerzo, pero recuerda que no puedes salvar a todos. No hubo ceremonia. Algunos maestros se despidieron. Un par de estudiantes buenos también. Pero la mayoría del día fue normal. Y cuando sonó la campana, salí del edificio. Parado en el estacionamiento, miré el edificio donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Todo se veía igual. Pero para mí, todo había cambiado. Han pasado meses. La mayoría de los días sé que tomé la decisión correcta. Mi salud mental está mejor. Pero hay días donde extraño esos momentos mágicos cuando lograbas captar su atención. Extraño a los buenos estudiantes que hacían que valiera la pena. No sé qué va a pasar con la educación.
No sé si el sistema se va a adaptar. Lo que sí sé es que hay maestros en todo el país sintiendo lo que yo sentí. Frustración. Agotamiento. Derrota. Y muchos van a renunciar. El sistema va a perder décadas de experiencia. Tal vez esté siendo pesimista. Tal vez estos chavos van a madurar y darse cuenta del valor de la educación. Espero que así sea. Porque dediqué 29 años a prepararlos. Pero sentado aquí, lo que más siento es tristeza. 29 años en el aula. Pensé que terminaría con gratitud y satisfacción. En cambio, terminé con agotamiento y la sensación de haber perdido una batalla que nunca debí pelear. Ese grupo me rompió. Esa es la verdad. Y aquí estoy. Ya no soy maestro. Soy alguien que lo intentó durante 29 años y finalmente dijo, ya fue suficiente.